Vamos a esperar, todavía es temprano. Yo hice el intento de entrar, que hayan iniciado con mucha anticipación. Qué bueno, tenemos tiempo suficiente. Vamos a esperar. Ya, ingeniero. ¿Cómo se hace esto? Acá, ¿no? Ya, vamos a esperar, mi amor, ya. Sí, le apago mi cámara mejor. ¿Qué ingeniero? El ingeniero Santiago. Creo que es una persona. Le he dicho buenas tardes, ingeniero, ¿no? Poquito, ¿no? No, no te preocupes, voy a saludar. Respira, tranquilo. ¿Qué esta mosca chinchosa hoy? ¿Te das cuenta, no? Uy, pichi, yo sabía que te ibas a desgraciar. Sin luz ya vas a exponer tissue. Creo que sí, mi amor, porque nos va a molestar. Mucho molestará. Sí. Sí, una vez que empieza la sesión, yo ya le voy a, ¿cómo se llama? A dejar prendido ambos, ¿no? Cámara y micrófono. Eso nomás vas a estar atenta para tratar de ayudarme a buscar. El problema es que el Word no sé dónde estarán puestos estos. No, digamos, hacen una pregunta, yo voy a tratar de responder, porque a veces hacen varias preguntas al mismo tiempo, ¿no? Se nota mis brackets, ¿sí, no? Pero para que Quédate, ¿no? no te pongo nervioso, no te preocupes. Es que la pantalla ya está compartida. Yo no compré con eso. ¿Qué hora es? Mi celular, acá está. Ponte este, no este, si no te olvides. Ahí está. Allá. Cuando no estás así hablando, ten cuidado que al momento de lo que utilizas el mouse, si lo pones en la parte de arriba, se va a tapar esto. Trata solamente de jugar acá abajo nada más. Así no me voy a hacer clic aquí. Ajá. Ahora, a esto creo que tiene puntero, pero mejor no. No experimentes, lo que sabes nada más utiliza. Así el mouse no, mejor. Más bien, Entonces, las mismas diapositivas, preséntalo ahí, para yo saber cuál es la que entra, de la que entra, la que entra, la que ¿no entra. crees que te vas a distraer? No, solamente ponlo en mejor que te digo. Así como mi celular de antes. Vamos a esperar 10 minutitos, dice, no. Las diapositivas, mi amor. Este es, ¿no? De 44, ¿no? Ajá. Ponle pero en dos. En dos, ¿cómo se pone? En dos partes. ¿Así? Así, ajá. ¿Así? Amplía el zoom. No, ajá, amplía el zoom. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Y ahí está, ¿ves? Y tú vas a bajar, ¿no? Olvídate que mi mouse. Dios. ¿No? Sí.
Esto de acá nomás, ¿cómo lo voy a mover? Es lo que no sé. Una vez que ya está esto, lo tendré que mover acá. ¿No? Justo mi cuadro, como va para ahí, así de. Acá sí te tiro mano, ahí sí te mano. Dejas de compartir y va a volver ya. Hay que esperar nomás. Sí. ¿Dónde vas a ir pichicata? Te hacen un pantalón azul, la vergüenza te lo puedo tomar. ¿No quieres hacer ahí con su plato de gatito? Bótalo, por si acaso. No, antes de empezar. Mejor ahorita me hago la picha. ¿Dónde les botó? No le iba a botar, pero ahorita para su mano. Ya si quieres, mejor. Han entrado, otro también ha entrado. Ay, no me dejas. No te va a ver, ¿no? Ahógale. Ahógale primero. Si no, no vas a poder. Sí, sí, visto. Ya va a ser las 3, mi amor. 5 para las 3. ¿Te diste cuenta, no?
mamita viene, déjale. Mamita. Ya. Ay, no. Gracias, mamita. ¿Qué será agüita con sal? Es esto. Un bocado. Agua con sales. Todavía no entra ni el ingeniero Eliseo ni el ingeniero. Ya es hacer hora ya. Falta 5 minutos todavía. Hay tiempo suficiente. Es que algunos tienen almuerzo. Ojalá se hayan comido algo pesado para que estén pensando demasiado en su panza. No piensen en eso. Mejor sería que se hayan comido, no sé, algo feo. Una pachamanca. Y que ahorita se les revuelve el estómago. Y se Ahí vaya. está, dice. Ingeniero Eliseo ya entra. Los días nos va a dar. Ya entró el ingeniero Eliseo. Falta el ingeniero Buenas tardes, estimado Eliseo. El doctor Santiago Paredes Martínez. Muy buenas tardes, un gusto escucharte. Igualmente, muchas gracias. Creo que falta que ingrese el ingeniero Vázquez para poder iniciar. Sí, como es especialista, tenemos que esperar. Ingeniero Eliseo, muy buenas tardes. Ingeniero Santiago, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Con la mamita está emocionada. Ya se me regala y ya le quito la sal. ¿Sabes? Eso es con eso de los niños centrales, ¿no? Sí. Tiene que ingresar el ingeniero Darío Vázquez. Él es el especialista. Porque él va a hacer las preguntas. Él hace las preguntas. Ojalá me haya dado. No, es que si no entra no es sustentación. Sería bueno y sería malo. No sé. Tiene que entrar, pero no, es que no se puede. Los tres tienen que estar sí o sí. Los dos ingenieros son mayores. Con el papel de Todavía no le prendo. Es que si no voy a estar así. ¿Ve? Le apaga por eso.
está tu laptop también, mi amor? Es las 3 en punto ya. Tenemos que esperar, no hay de otra. Bullier su carro, ¿no? Justo los 36. Los 3. Buenas tardes. Ingeniero Darío, muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Buenas tardes. Estamos los tres, creo que ya podemos iniciar, ¿no? Sí, Señorita, Sí. por favor, ¿podemos iniciar? Sí, de mi Sí, parte. ingeniero, ya se encuentran los 3 jurados. Ah, perfecto, entonces voy a dar lectura para el inicio. El presente jurado se ha constituido para escuchar en acto público el trabajo de suficiencia profesional titulado Análisis energético de una cuenca hidrológica para el aprovechamiento del recurso hídrico en el diseño de una minicentral hidroeléctrica, presentada por el bachiller don Nelson Jesús Ramos Guerra. Señor Nelson Jesús Ramos Guerra, háganos una presentación y luego pasaremos a la estación de preguntas. Puede iniciar, por favor. Muy buenas tardes, señores miembros del jurado. Bueno, soy el bachiller Nelson Jesús Ramos Guerra. En esta ocasión, pues voy a presentar mi trabajo de suficiencia, que lleva por título Análisis energético de una cuenca hidrológica para el aprovechamiento del recurso hídrico en el diseño de una mini central hidroeléctrica. Este trabajo consta de 6 capítulos, se ha desarrollado en 6 capítulos, más las conclusiones y recomendaciones. Para ello vamos a hacer una breve descripción del problema, con la cual podemos mencionar que debido al crecimiento de la máxima demanda de energía del país en los últimos años, se requiere del análisis energético de cuencas hidrológicas, que permitiría aprovechar el potencial hídrico para la generación de energía eléctrica, el cual influirá en ampliar la capacidad de atención del crecimiento de la máxima demanda. Asimismo, la producción de energía comparada con el crecimiento de la máxima demanda, el consumo de energía en los últimos años es superior a la generación de energía eléctrica, por lo que el país en este caso está comprando energía eléctrica a través del Comité de Operaciones Económicas del Sistema Interconectado. Por otra parte, es importante mencionar que el Perú, debido a su relieve geográfico, cuenta con 97 cuencas hidrográficas que generarían energía eléctrica en base al recurso hídrico del agua. Por lo cual formulamos el problema de la investigación. ¿En qué medida el análisis energético de una cuenca hidrológica podrá mejorar la demanda máxima y esta a su vez sobre el diseño de una mini central hidroeléctrica? Con lo cual planteamos nuestro objetivo de la investigación. Nuestro objetivo es analizar el potencial energético de cada cuenca hidrológica para el aprovechamiento del recurso hídrico en la generación de energía eléctrica. Vamos a tomar algunos aspectos importantes nada más respecto al marco teórico para entender el desarrollo de este trabajo de suficiencia. Lo primero es cuenca hidrográfica. El conocimiento de la cuenca hidrográfica es indispensable para el diseño y análisis hidrológico, debido a que las grandes cuencas están conformadas por varias cuencas de menor extensión o subcuencas.
Es por ello que es necesario definir una cuenca en función a su punto de salida para el aprovechamiento del recurso hídrico. También una cuenca hidrológica es importante conocer los parámetros geomorfológicos, que bien se mencionan a continuación, que son, en este caso, los parámetros se utilizan para poder describir el relieve del terreno. Estos parámetros, dentro de los más importantes, son el área de la cuenca, la longitud del cauce principal, la pendiente media del cauce, la pendiente de la cuenca, la curva isométrica, la orden hídrica y la hidrología. Todos estos parámetros nos dan la idea de la descripción del relieve del terreno de una cuenca hidrográfica. Así también es importante mencionar la pluviometría. La pluviometría toma como punto de partida a la precipitación. Por lo tanto, sus mediciones y procesos de análisis de la información son fundamentales para la realización de este estudio. A esta medición se hace con el instrumento pluviómetro. Ahora, la precipitación media de una cuenca se puede obtener mediante 3 métodos. Uno de los métodos es el método por el promedio del registro de las estaciones, que asume una distribución homogénea de la precipitación, por lo que solo se requiere aplicar un simple promedio aritmético del registro de las estaciones hidrometeorológicas en la zona de estudio. Otro método que también determina la precipitación media de una cuenca es el método del polígono de Thiessen, que contempla el área de influencia asociada a cada pluviómetro, con la cual solo se procede a calcular un promedio ponderado. Asimismo, un tercer método también es el método de las isoyetas, que tiene en consideración el efecto orográfico y la morfología del lugar. También es importante mencionar lo que es la hidrometría. La hidrometría es lo que se va a encargarse de medir y registrar la cantidad de volumen de agua que circula por un río por unidad de tiempo, o sea, mide el caudal. Por ello es que la gran mayor parte de estaciones hidrométricas las administra el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI. De la medición de los caudales hay aspectos muy importantes que se tienen que sacar, como la curva de duración de caudales, que es la que representa la probabilidad de ocurrencia para cada caudal registrado en un periodo determinado. Y también es importante mencionar los caudales característicos. El caudal de diseño, que es el caudal con el cual se proyecta el diseño de una mini central hidroeléctrica, y el caudal ecológico, que sirve para la protección y conservación de los ecosistemas involucrados en la cuenca. Asimismo, en el desarrollo de la tesis se va a tomarse en cuenta la transferencia hidrológica. Este método es un método antiguo que se usa en diversos estudios para la estimación de caudales en cuencas cuyos datos hidrológicos no existen, y se toma en referencia las estaciones hidrométricas conocidas mediante la ecuación. También es importante mencionar la potencia instalada y la energía que se va a producirse en el diseño de una central hidroeléctrica. La potencia está relacionada con el caudal de diseño, el salto neto y la eficiencia de la central hidroeléctrica. Así como la eficiencia de la central hidroeléctrica está referida a la eficiencia del transformador, generador y de las turbinas. De tal modo que la energía está en función de la potencia instalada, y la energía que se va a encontrar en una central hidroeléctrica está en función del tiempo y del coeficiente imponderables. Bien, último punto para poder tener en cuenta es el factor de planta, que nos va a indicar la utilización de la capacidad de la planta en el tiempo, que es el cociente de la potencia utilizada por un determinado tiempo entre la potencia instalada en el periodo considerado. Con lo cual, vamos a formular la hipótesis de la investigación. El análisis energético de una cuenca hidrológica influirá en un aprovechamiento del recurso hídrico y esta a su vez sobre el diseño de una mini central hidroeléctrica para la generación de la energía eléctrica. Con lo cual podemos sacar las variables e indicadores. Las variables en este caso son la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es el análisis energético de una cuenca hidrológica y la variable dependiente va a ser el aprovechamiento del recurso hídrico en el diseño de una mini central hidroeléctrica. Asimismo, en la metodología de investigación, nuestro diseño de investigación, de acuerdo a las características epistemológicas, es de naturaleza cuantitativa, puesto que a partir de un modelo hipotético, sus variables son totalmente medibles, lo cual se obtienen a partir de los procesos. Para la variable, se utiliza el método de recolección de datos históricos de las estaciones meteorológicas en la zona de estudio,
con una percepción de la realidad objetiva y con un razonamiento deductivo, debido a que se contrastará la hipótesis formulada. Nuestra unidad de análisis se centra en las subcuencas Yaya y Chalhuamayo, que forman la cuenca del río Mazamari, ubicada en el distrito de Yaya, provincia de Satipo, departamento de Junín. Con lo cual hemos desarrollado también nuestra matriz de consistencia, que consta del problema, objetivo, la hipótesis formulada, las variables dependiente e independiente y los indicadores. Uno de los indicadores va a ser la medida del potencial energético de la cuenca y el nivel de desarrollo social. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos: se han descargado los datos meteorológicos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, del CENAMI, para hacer su procesamiento en esta tesis. Bien, vamos a empezar con el desarrollo del trabajo de investigación. Es importante para nosotros definir, para encontrar el potencial energético en las cuencas de estudio, delimitar las cuencas hidrográficas. Se ha planteado, para poder generar esta delimitación de cuencas hidrográficas, se ha descargado los datos del Instituto Geográfico Nacional, que son las cartas nacionales que nos van a mostrar las cartas, nos muestran la cartografía del terreno. En estas cartas, que es la de influencia, es la 23N, que es la zona de estudio, pues en este caso nos va a mostrar ya los ríos y en este caso las curvas de nivel. Esta carta nacional que se descarga del Instituto Geográfico Nacional se introduce a un programa llamado ARGIS, con la cual se hace el modelamiento, fijando como punto de salida, en este caso tanto para el río Chalhuamayo y para el río Yaya, en este punto que va a formar el río Mazamari, con lo cual nosotros, si fijamos el punto de salida, se va a generar estas dos subcuencas, tanto la cuenca Chalhuamayo y la cuenca Yaya. El programa ARGIS ya me determina esto, fijando el punto de salida, fijando el flujo en este caso del agua. Por otra parte, también es importante, hemos ubicado las estaciones meteorológicas más importantes en la zona de estudio. Nuestra cuenca Chalhuamayo y nuestra subcuenca Yaya, las estaciones más importantes son las estaciones de Satipo, la estación de Mazamari y la estación de Puerto Copa. De ello, se han introducido también en el mismo programa los datos de precipitación media anuales, con lo cual se genera este plano de isoyetas. El plano de isoyetas a mí me sirve, como lo hemos mencionado en el fundamento teórico, para poder medir la precipitación media de una cuenca, ya que este plano de isoyetas tiene una orografía parecida a las curvas de nivel, que significa que cada curva, parecida a la del nivel, representa la misma precipitación en nuestra zona de estudio, con lo cual, después de haber desarrollado y introducido los datos, se genera dentro del mapa de isoyetas el área de la cuenca de Chalhuamayo y de Yaya van a ser 61.3 kilómetros cuadrados y el área de la cuenca de Yaya 185, cuyas precipitaciones del mapa de isoyetas son como se muestra en la figura. Asimismo, también hemos trabajado con la precipitación. Para la precipitación se ha descargado, recordando que es del CENAMI, los datos del CENAMI. Entonces, las estaciones más relevantes son la estación Satipo, Puerto Copa y Mazamari. Pero en la descarga de datos se verifica por la existencia de datos que la estación Mazamari no presenta muchos datos continuos, hay abundantes datos faltantes, por lo que para el estudio solamente se va a considerar la estación Satipo y la estación de Puerto Copa. El periodo de información que ha sido descargado y procesado, más adelante se va a explicar, es del periodo de 1964 hasta el 2018. De la descarga de datos del CENAMI, se trabaja lo que es primero la precipitación máxima diaria, que se muestra pues en este cuadro. Ya se ha hecho el resumen que la precipitación máxima registrada en la estación Satipo para el año 1989 es de 150.2 milímetros. Lo mismo se ha extraído los datos de precipitaciones máximas para la estación Puerto Copa. La cantidad de datos que vamos a analizar en este caso, que son continuos, es de la estación Satipo tenemos 29 datos y de la estación Puerto Copa es 19, con lo cual nosotros vamos a poder elaborar o vamos a hacer primero una distribución de Gamble. ¿Para qué? Esta distribución se utiliza para determinar valores extremos, para poder encontrar
para los diferentes periodos de retorno la precipitación que se presentaría tanto en la estación Puerto Copa y tanto en la estación Satipo, como se muestra en el cuadro. Asimismo, la descarga de datos del CENAMI se muestra aquí en pantalla, cuyos datos de color plomo son los datos registrados y los datos de color celeste son los datos que se han generado con un programa G4 que nos sirve para poder determinar los posibles caudales, ya que estos no han sido registrados en las estaciones, de tal manera que a estos datos se le va a hacerse un ajuste de frecuencia para saber si lo que se ha generado está dentro de lo correcto. Asimismo, es importante mencionar la escorrentía que se ha trabajado. Para generar los caudales mensuales en nuestra cuenca de interés, o sea, Yaya y Chalhuamayo, se va a trabajarse únicamente con la estación de Puerto Copa, ya que esta controla el aporte del río Pangoa y sus afluentes, que son el río Yaya y el río Chalhuamayo. Es por ello que vamos a utilizar el método de transferencia hidrológica, que me relaciona, ¿no?, que el caudal para el mes y año generado está en relación de las áreas multiplicado por la relación de precipitaciones y por el caudal del mes y año del año en referencia. Esto se ha trabajado ya y se muestra a continuación. Este es el cuadro ya generado para el periodo de 1964 hasta el periodo 2018, los caudales generados en la estación de Puerto Copa. Esta serie ya está completada, del cual con el método de transferencia hidrológica se ha generado pues los caudales medios mensuales para en este caso para el río Chalhuamayo y para el río Yaya, generándose para cada mes y para cada año con el método de transferencia hidrológica, obteniendo de esto, que es un dato muy importante, el caudal medio anual o multianual, ya que con este dato se va a diseñar la central hidroeléctrica, tanto para el río Chalhuamayo y el río Yaya, que en este cuadro se muestra a continuación, ¿no? El resumen, que el caudal en este caso medio multianual para el río Chalhuamayo es de 3.8 y para el río Yaya es de 10.1. Con estos caudales ya podemos empezar a diseñar o estimar el potencial energético de una cuenca, pero para ello todavía se necesita hacer el ajuste de los datos para saber si el ajuste está en lo correcto o los datos que se han recolectado no están dentro de lo correcto. Por lo tanto, empezamos a hacer análisis primero de las precipitaciones y luego vamos a hacer el análisis de los caudales generados. El análisis de la caracterización de las series de precipitaciones total mensual completadas para el periodo de 1964 al 2018, lo que vamos a hacer acá es graficar la variabilidad de estos datos. Los datos que se tienen para poder analizar es de 55 años, cuya variabilidad se muestra en pantalla. Lo que se muestra es que durante todo este periodo la precipitación media va a ser del orden de 173 milímetros. Eso es en la estación Satipo. ¿Qué es lo que me indica? Que esta precipitación, con los datos puedo yo obtener la variación estacional, la variabilidad estacional, que me va a indicar en qué épocas del año están las épocas de avenida y las épocas de estiaje. En este caso se puede observar en la variabilidad estacional que cuando la precipitación empieza a aumentar, se podría considerar del mes de octubre, noviembre en adelante, hasta el mes de abril. Y del mes de abril empieza a disminuir la precipitación, significa que estas son las épocas de estiaje. Lo mismo se ha desarrollado para las precipitaciones de la estación de Puerto Copa, para saber cómo es el comportamiento de la variabilidad de estos datos, generando su variabilidad estacional, teniendo como promedio 92 milímetros de precipitación para la estación de Puerto Copa. Estos datos van a ser importantes, ya que con ello se va a generarse la precipitación en nuestra cuenca de estudio. Para analizar la precipitación de máximas en la cuenca de estudio, ya que no se cuenta con una estación propiamente en la cuenca que estamos analizando, de la información disponible solamente es de las precipitaciones máximas registradas para la estación Satipo y para la estación Puerto Copa. Por lo que
Utilizando el método de las distancias recíprocas, podemos extender, ya que hemos encontrado inicialmente las precipitaciones máximas por el método de Gamble para los diferentes tipos de periodos de retorno de la estación Satipo y Puerto Copa. Mediante el método de las distancias recíprocas podemos encontrar las mismas precipitaciones para los mismos periodos de retorno, pero en nuestra cuenca de interés, que en este caso la distancia el método de la distancia de recíproca une justamente pues los datos que se muestran en pantalla, ¿no? Que va a tener el coeficiente de ponderación y las distancias tanto de la cuenca Chalhuamayo hacia la estación de Satipo y tanto de la cuenca Yaya hacia la estación Satipo, y también midiéndolo de la misma manera a la estación Puerto Copa. Bien, con estos datos ya encontrados anteriormente para los diferentes periodos de retorno de las precipitaciones generadas en la cuenca Yaya y en la cuenca Chalhuamayo, es importante también poder graficar la curva de intensidad, duración y frecuencia, las curvas IDF. Estas curvas son muy importantes para saber si el tipo de lluvia que vamos a experimentar en un periodo de retorno, que podría ser 5 años, 10 años, 20 años, van a presentar cierta intensidad con cierto periodo de duración. ¿Qué significa esto? Que si yo analizo esta curva, que es muy importante que se ha desarrollado para ambas cuencas, puedo yo experimentar, analizando solamente la curva celeste, que para un periodo de retorno de 5 años, si yo puedo presenciar con una duración, una intensidad de lluvia de aproximadamente 70 milímetros por hora. Pero ¿qué pasaría si esa misma lluvia no durara 20 minutos, durara 120 minutos? Si durara 120 minutos, para el mismo periodo de retorno, o sea, dentro de 5 años, la intensidad cuya duración va a ser de 120 minutos va a ser en el orden de los 20-25 milímetros por hora. Esto pues conlleva a lo que conocemos, ¿no? Que cuando la lluvia es extensa o de mayor tiempo, las precipitaciones son bajas, mientras que cuando las lluvias son de tormenta, son intensas, duran poco, pero tienen mayor precipitación. Bien, vamos a hacer ahora el análisis de escorrentía de la cuenca de estudio. Para este análisis, lo que se hace es primero el ajuste de los datos, ya sea utilizando las distribuciones teóricas normal o log normal. Vamos a hacer el ajuste de la distribución de los datos, pero de los datos de los caudales generados por el método de la transferencia hidrológica. Vamos a hacerlo mes a mes, desde enero hasta diciembre. Y en este caso vamos a utilizar el ajuste Smirnov-Kolmogorov, que nos indica que si el delta teórico encontrado es menor que el delta tabular, el ajuste que se selecciona, sea normal y log normal, es correcto. Y si es correcto, se puede empezar a calcular o determinar, en este caso, los caudales promedio, las precipitaciones promedio, si que fuera el caso. Bien, del cual hemos encontrado pues que ha realizado los ajustes mes a mes desde enero hasta diciembre, ya sean las distribuciones normal y log normal que cumplen con el ajuste de Kolmogorov, se muestra acá los datos ya para una probabilidad del 50, 75, 90 y 95%, los caudales medios mensuales, tanto para el río Chalhuamayo y tanto para el río Yaya, con sus respectivas distribuciones. Ello nos conlleva también, habiendo podido hecho ya el ajuste de datos, a realizar el análisis de avenida. ¿Qué nos indica el análisis de avenida? Que cuánto va a ser el mayor caudal que se podría experimentar en la cuenca en un periodo de retorno. Esto se trabaja para futuro. ¿Qué significa? Que vamos a utilizar igual manera el método de Gamble, que es muy utilizado pues para evaluar valores extremos, ¿no? Que en este caso vamos a trabajar con los caudales máximos registrados mediante la transferencia hidrológica de los caudales generados tanto para Yaya y tanto para Chalhuamayo, que aplicado a esos valores máximos mes a mes de cada año, o aplicado el método de Gamble, obtenemos este cuadro, que es el periodo de retorno de los caudales tanto para la cuenca Yaya y Chalhuamayo. ¿Qué significa? Que digo, si en un periodo de retorno de 50 años en la cuenca Chalhuamayo podría experimentar un caudal de 35,4 como máximo, en este caso como caudal de avenida, con la cual este dato es importante para el diseño de las estructuras de las centrales hidroeléctricas. Asimismo,
vamos a determinar ahora el potencial energético de la cuenca de estudio. Para ello vamos a desarrollar primero la curva de duración. La curva de duración se va a graficarse con los caudales promedios mensuales. Esta curva de duración nos va a ayudar en este caso a encontrar a la probabilidad que puede ser el caudal igualado o excedido. Se recomienda que ya el 90% del caudal registrado en la curva de duración se puede estimar el diseño, con este caudal, el diseño de una central hidroeléctrica. Lo mismo se ha hecho pues para el río Liaya, ¿no? Entonces, pero de acá, de esta curva de duración, es la que vamos a sacar para los diferentes porcentajes de persistencia, ya sea de 50, 75, 90, que se muestra pues en este caso en las tablas adjuntas. Los datos más importantes, podemos trabajarlo mes a mes o simplemente de la figura extraer los datos. Si nosotros trabajamos mes a mes, podemos decir que el caudal a un 35% de persistencia en la cuenca del río Chalhuamayo presentan estos caudales de enero a diciembre, cuya media de caudales va a ser de 3.18. Ahora, para el diseño o estimación del potencial energético, se recomienda trabajar con el 90-95% de persistencia para garantizar la energía estable durante todo el año. Entonces vamos ahora a determinar ya el potencial energético. Para determinar el potencial energético se considera el caudal promedio mensual para un nivel de persistencia. En este caso solamente se muestra para un 95% de persistencia, cuyo caudal promedio es de 1.85 en la cuenca del río Chalhuamayo. Que, generados los caudales mensuales, también tenemos que tener en consideración el caudal ecológico, cuyo caudal disponible va a ser justamente la diferencia de ellos que se va a disponer para ser turbinables. Ahora, el caudal turbinable está en función en este caso del diseño de la central. La central hidroeléctrica se ha diseñado con un caudal promedio de 1.85. ¿Qué significa? Que si yo tengo mis turbinas pueden turbinar un caudal de 1.85 y yo tengo un caudal disponible de 4.41, solamente puede turbinar la capacidad que presentan las turbinas con la cual fue diseñada, generando pues en este caso una potencia y una energía, ¿no? Y también se extrae el factor de planta para el análisis de este potencial energético. Este cuadro se ha desarrollado para todos los diferentes porcentajes de persistencia de los caudales generados, tanto en la cuenca Yaya y en la cuenca Chalhuamayo. Y los cuadros comparativos se muestran a continuación, que en resumen se puede decir que el potencial energético para la cuenca Chalhuamayo a una persistencia del 95% es de 1,85 metros cúbicos su caudal, y la potencia instalada que se va a generar va a ser 1.37, generando una energía promedio de 11.40 megavatios hora, cuyo factor de planta es 0.95. De la misma manera se ha desarrollado el cuadro comparativo de las diferentes alternativas del potencial energético generado, tanto para la cuenca Chalhuamayo y la cuenca Llay. Con lo cual, al haber podido nosotros determinar el potencial energético, vamos a contrastar ahora la hipótesis. La hipótesis es: el análisis energético de una cuenca hidrológica influirá en un aprovechamiento del recurso hídrico, y esta a su vez sobre el diseño de una mini central hidroeléctrica para la generación de energía eléctrica. Los indicadores era la medida del potencial energético. Se determinó en el estudio el potencial energético de cada cuenca. Al utilizar el recurso hídrico en una mini central hidroeléctrica, se logra un aprovechamiento del recurso hídrico en la producción de la energía eléctrica, por lo que el indicador se cumple, el indicador que se tenía que medir. También el potencial energético en el nivel de desarrollo social se determina que de cada cuenca y en su conjunto posibilita el estudio y construcción de las mini centrales hidroeléctricas, con lo cual se lograría la electrificación de las zonas rurales, así como la generación de nuevos puestos de trabajo, desarrollo de la economía en la localidad y aportando la energía, en este caso, a la máxima demanda del país, por lo que la hipótesis sería afirmativa. Llegando pues ya a la parte final, que son nuestras conclusiones, ¿no? En el presente trabajo podemos concluir que el caudal disponible al 95% de persistencia en la cuenca Yaya es de 4.9 metros cúbicos por cada segundo, que va a corresponder a una potencia de diseño de 3.65 megavatios.
Y para la cuenca Chalhuamayo, que se ha hecho el estudio de ambos, el caudal disponible al 95% de persistencia es de 1.8 metros cúbicos por cada segundo, que corresponde a una potencia de diseño de 1.37, logrando el aprovechamiento del recurso hídrico en conjunto de 5.02 megavatios. Esta a su vez mejora la demanda máxima requerida. También podemos concluir que el análisis de avenidas de las cuencas determina el diseño de las estructuras de las mini centrales hidroeléctricas. También podemos, para terminar, las recomendaciones que se dan es que se recomienda reinstalar la estación pluviométrica de Mazamari, ya que no tenían los datos, había sido desconectado hace mucho tiempo, por eso que no registrado, no funciona, para obtener un registro de datos continuos automáticos, para así obtener mediciones confiables para la determinación del potencial energético de las subcuencas Llaya y Chalhuamayo. También se recomienda a futuro, ya que hemos estudiado las dos cuencas que son vecinas, tanto Llaya y Chalhuamayo, derivar las aguas del río Llaya a la subcuenca del río Chalhuamayo, con el objeto de ampliar el caudal hídrico para la generación de energía eléctrica y así incrementar la capacidad del potencial energético de la cuenca Chalhuamayo. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, concluido esta presentación, vamos a pasar a la estación de las preguntas. Voy a solicitar al ingeniero Darío Vázquez, en su condición de especialista, que pueda formular las preguntas. Adelante, ingeniero Vázquez. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Adelante. Buenas tardes. Bueno, hemos escuchado todo el planteamiento de estudio hidrológico, básicamente, parte clave y fundamental, ¿no? Todo este estudio en dos estaciones meteorológicas administradas por el CENAMI, porque ha sido desactivada la tercera, que es el Mazamari. No obstante, ¿por qué, digamos, ya hace mucho tiempo ha esperado esta zona del país la instalación de este tipo de, digamos, de esta mini central? Había cuenta de que ya había un potencial ya energético consabido, ¿no? Porque es un río de la selva, y esta zona de Mazamay, de Satipo, Cotocopa y Coto Bermúdez, si no me equivoco, han sido desatendidas. ¿A qué cree usted que se deba que no hay una política, digamos, para implementar estas centrales en la selva, centrales hidráulicas? ¿Qué piensa? Para responder a la pregunta del ingeniero Darío, el por qué no se ha podido todavía implementar o realizar estos estudios es porque justamente uno es la falta de, de estudios hidrológicos. Los estudios hidrológicos varían mucho porque prácticamente no tienen una secuencia de datos confiables, ya que en este caso se ha utilizado el método de transferencia hidrológica, sí se ha podido determinar que son aprovechables estas cuencas. Ahora, si no hubiera habido estaciones, la falta de estaciones hace de que de alguna manera no se pueda estudiar las pequeñas cuencas, en este caso de la zona de la selva, que pues sí aportan un potencial energético y se puede generar energía eléctrica a través de este recurso hídrico. Ya. También otra pregunta, más o menos el caudal máximo, en la avenida máxima, digamos así, más o menos alrededor de 35 metros cúbicos. ¿Qué partes del diseño, o en qué parte del diseño de estructuras, digamos, y en qué parte o de qué manera incrementan los costos, digamos, de las obras civiles, digamos? Al tomar nosotros el caudal de avenidas, determina básicamente todo el diseño de las estructuras hidráulicas de la central hidroeléctrica, ya que vas a conducir, primero se establece el caudal de diseño. Ese es el primer dato para poder diseñar las estructuras, pero para para no enfrentarse a los efectos de avenidas que ya han pasado en el país, que justamente cuando se presenta la avenida, estas centrales no han sido preparadas, como la central hidroeléctrica de Machu Picchu, que fue prácticamente arrasada por una avenida. Entonces se toma en consideración ahora de los estudios, bueno, en este caso de los estudios presentes, el caudal de avenida para poder estimar las sobredimensiones que tiene que tener mínimamente y las consideraciones de seguridad para recubrir lo que es todas las áreas
todas las obras hidráulicas de la central hidroeléctrica. Ahora, el costo influencia mucho, sí, de alguna manera, porque las estructuras son ampliadas, se toman otros aspectos de seguridad antes del emplazamiento de las estructuras. Ya. Y finalmente, ¿cómo en el aspecto ecológico, cómo concilia todos esos aspectos con el aspecto medioambiental y ecológico, ¿no? Que últimamente, teniendo en cuenta que algunas centrales en la zona, el famoso caso de la central hidroeléctrica Inambari, que fue desactivada porque el estudio de impacto ambiental parecía que tenía bastantes inconvenientes en el punto de vista, impactaba negativamente en el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo concilia todo esto? Ya. ¿O faltaría complementar? En el diseño de estas centrales hidroeléctricas, al utilizar el recurso hídrico que es el agua, el impacto ambiental, porque las estructuras son grandes, sí afecta, pero con un desarrollo, con un plan de desarrollo, en este caso de reforestación, con un plan de prevención, de cuidado de la flora y fauna, se reconstituye, o sea, se vuelve a restablecer la naturaleza. Ahora, es importante para ello definir bien el caudal ecológico, ya que este es un porcentaje del caudal de diseño. Debido a ello es que este caudal de diseño va a conservar el ecosistema durante todo el curso en este caso del río que se va a utilizar para generar energía eléctrica. Ya. En el diseño contempla usted embalse. Ya. ¿Sí? La central hidroeléctrica se puede diseñar con embalse o sin embalse. Debido a que el caudal que se va a captar es pequeño, se puede considerar inclusive directo. Sería necesario para ello un estudio geológico y la ubicación de las estructuras para poder en este caso definir si es necesario tener embalse o una cámara de carga o no lo es. Basta a veces, es necesario a veces solamente con la construcción de las naves del desarenador. Ya, eso sería toda mi participación, señor presidente. A continuación, entonces, voy a solicitar al ingeniero Eliseo Páez sus preguntas, por favor. Gracias, doctor. Bueno, como se mencionó, yo estoy en calidad de asesor, conozco el tema, pero de todas maneras quisiera que deje un mensaje aquí nuestro expositor a través de la pregunta que le voy a hacer, ¿no? ¿Cuál es el aporte más importante en su trabajo de suficiencia profesional, señor bachiller? El aporte más importante es saber que estas cuencas que no son utilizadas para generar energía eléctrica presentan un potencial energético muy bueno. Al poder nosotros haber determinado el potencial energético, esto conlleva, si se construye o se diseña la central hidroeléctrica, trae beneficios tanto para la localidad y para el país, ya que una central hidroeléctrica, cuanto mayor potencia tenga y se conecta al sistema interconectado, la energía que va a disponer la localidad, ya sea el pueblo, la ubicación, las zonas rurales, que se beneficia, también el país se beneficia con esta energía que se va a producir a base de un recurso, en este caso natural, ¿no? Que es el agua. Bueno, más que suficiente para mí, doctor. Muchas gracias. Entonces voy a hacer una formulación de una pregunta. ¿Y cuál es la propuesta de la investigación para cambiar la problemática de la situación actual? ¿Podría usted explicarnos? Justamente analizando todas las estaciones meteorológicas que se encuentran dentro del país, se puede verificar, ya sea que en las diferentes estaciones que dispone el Senami, en muchas de esas estaciones no están funcionando. Al no funcionar, un proyectista, un ingeniero que quiera hacer un estudio del análisis energético o determinar el potencial energético en la zona de estudio, cuando se va a buscar los datos meteorológicos no hay registro. ¿Qué se recomienda? Se recomienda
mejorar más bien las estaciones hidrométricas, ya que el Perú cuenta con bastantes cuencas hidrográficas que son aprovechables para la generación de la energía eléctrica. Eso sería, ingeniero. Muchas gracias. No sé si el ingeniero Darío Vázquez quiere hacer alguna pregunta adicional. Ingeniero Vázquez, ¿concluyó con sus preguntas o tiene algo adicional? ¿Ahí me escuchan? Sí. Vale, una pregunta adicional. ¿Me escuchan? ¿No? Adelante. Sí, el COES, Comité de Operaciones, digamos, de alguna manera admite todo tipo de central, independientemente de la potencia que emita, o tiene limitaciones. El COES. El COES, que es en este caso, que es el Comité de Operaciones de lo que es la energía eléctrica, sí admite todo tipo de centrales. En este caso va a medir inclusive de las centrales eólicas, las centrales digamos las centrales las termoeléctricas, las eólicas, las solares. Lo que en el COES junta todo y satisface la energía o la demanda máxima del país. Por ello es que si nosotros generamos energía eléctrica con recursos hídricos, en este caso es mucho más favorable, ya que estos centrales, después de levantar el impacto ambiental, no tienen mucho mantenimiento para para aportar energía por lo menos 100 años, ¿no? Que es una estimación del tiempo de vida de una central hidroeléctrica. Ya. Esa sería toda mi participación, ingeniero. Ok, muchas gracias. Entonces, habiendo concluido ya las preguntas, le voy a pedir a la señorita Leticia, por favor, que para poder pasar a la estación siguiente, que invite a los otros participantes para quedarnos únicamente los jurados para deliberar la nota correspondiente. Señorita Leticia, por favor. Está bien, ingeniero, ahorita lo veo. Me votó. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Solo que algunas cosas como siempre te has trabado en la exposición, pero hay diferentes. Espera un ratito ya. Sí sabías las preguntas. El ingeniero Eduardo es quien me enseña todo eso. Si la agüita de la mamá es práctico. Siento que se parece con la boca. Entonces, No. Estaba seco. Es que es sal. Pero te baja todo. Las preguntas, más bien del COES me han preguntado. El COES sí admite todo esto, admite todo tipo de energía, o sea, sino que es un poquito, las termonucleares, las eólicas, las solares, las red. El COES administra todo para satisfacer la demanda máxima. Así le he dicho, ¿no? Porque se conecta con el CI. COES, el CI, el sistema interconectado, y el COES son uno solo. Bueno, se acabó todo, mi amor. más bien tu mensaje, eso que te dijo el ingeniero Eliseo. Debías recordar. ¿Te acuerdas que te dije, no es? Así le he explicado, como ayer te he explicado, igualito. Sí. Es que a veces no sé tantas ideas, está ahí por mi mente que no sé qué cosa ya. Sí, les he explicado así como me dijiste. ¿Cuál sería tu aporte? Claro, tu Igualito. aporte es de que se hace el estudio, Y se puede para aportar el en- aprovechamiento de la energía que puede No, no estoy en sala. ¿Quién había venido antes?
¿Qué dice Robert? ¿Qué les de Chicago? Te estás poniendo todavía Jesús. Ay, por favor, Dios mío. Estaba bien tu observación. Ha habido 3 tiempos casi que te has trabajado. Pero lo he hecho en 28 minutos, pero es que Sí. también quería correr. Pero estaba bien. En el caso del desarrollo de tu tema sí te has demorado. Y claro, tú lo has hecho, tenías que demorarte. Me ha preguntado del caudal de avenida y eso me enseña el ingeniero Javier, que el caudal de avenida es importante. Sí representa un costo adicional, pero es importante, si no estaríamos experimentando lo que pasó en la hidroeléctrica Machu Picchu, ¿no? Que el producto de una avenida se lo llevó todo. Por ello se ubica muy bien la casa de máquinas. Eso me he olvidado todavía. El estudio de avenidas es importante justamente para la ubicación de la casa de máquinas. ¿Por qué? La casa de máquinas es que siempre se pone cerca a para el desfogue de las aguas turbinadas. Muchas gracias. Así es, mi amor. Bueno, gracias. Es que Dios. creo que es como que es un estudio, no es como de los otros chicos, ¿no? No, ¿te das cuenta que es bien complicado? Sí, está bien complicado. No. No está así tan fácil, digamos. ¿no? No, sí, no es tan fácil. Es muy extenso. Ajuste En de cambio, de datos. nosotros creo que no cumplan ese. Es que es su tema. De los Este chicos te... son de así, de artefactos, esas Ah. cosas, normal que tú puedes palpar, mirarlos, medir, qué sé yo. Ah, sí. Pero Yo que también he está- dicho, porque si hubiera diseñado las estructuras, me hubiera... Bueno, quizás, digo, no me hubiera reído, pero sé, pues. En cambio esto no sabía nada. Tenía que empezar de cero, mi amor. Pues mi WhatsApp está prendido. Ya, eso no. ¿Quién te va a invitar otra vez, la chica? Ella me va a invitar. Por favor. Más o menos 10 minutos son. Pues ya habrá pasado 5 siquiera, ¿no? Sí. La cabeza es- Con tal de que me digan aprobado, no me interesa nada. Me había atorado ese rato, querido, te va a pasar un saliva, ¿no? Ay, que me apruebe, mi amor, con eso, para estar contento. Me habré quitado un peso de encima. Ahorita te Se ves la voy a bien o mal, resolver. ya estás. Ya puedes entrar, dice. Ingeniero Paredes, ya entró Nelson. Muchas gracias. Entonces voy a dar lectura al acta de sustentación para obtener el título profesional, modalidad de suficiencia profesional. Los suscritos profesores de la Universidad Nacional de Ingeniería reunidos y constituidos en jurado de conformidad con el reglamento vigente escucharon la sustentación en acto público del trabajo de suficiencia profesional titulado Análisis energético de una cuenca hidrológica para el aprovechamiento del recurso hídrico en el distrito de la central hidroeléctrica, presentada por el bachiller don Nelson Ramos Guerra, con código 274-93-2K, egresado del periodo académico 2013-1. Luego de la exposición y absueltas de las preguntas formuladas, decidieron aprobarlo con distinción, nota 17, y recomendar al Consejo de Facultad aprobar y proponer al Consejo Universitario se le otorgue el título profesional de ingeniero mecánico electricista, en mérito de lo cual firmamos para constancia el correspondiente libro de títulos profesionales, folio número 172, con fecha 9 de noviembre del 2020. Felicitaciones, señor Nelson Jesús Ramos Guerra.
Muchísimas gracias, ingeniero Santiago, a la vez el ingeniero Darío Vázquez, muchísimas gracias, ingeniero Liceo, muchísimas gracias. Estoy muy contento por este resultado, les agradezco por este gentil apoyo. Muchas gracias. Señor Nelson Ramos, el trabajo que usted ha presentado es muy interesante. Nuestro país necesita aportes de ese tipo. La verdad que es muy interesante escuchar exposiciones de ese tipo. La verdad que es un buen trabajo. Muchísimas gracias, ingeniero Santiago, de verdad que me voy muy contento por el resultado y gracias, de verdad, sus palabras son confortantes para mí. Muchísimas gracias. Mis felicitaciones, Nelson Ramos. Muchos éxitos en tu nueva carrera profesional. Muchísimas gracias, ingeniero Eliseo Páez. Agradecido por su disposición y su buena voluntad siempre para atender mis sugerencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita Leticia. Una foto para la evidencia, por favor. A ver, una foto. Ya está. Ok, muchas gracias. Muy agradecido, ingeniero Páez, ingeniero Vázquez, por su tiempo y gracias por nuestra universidad. Muchas gracias. Que tengan un estupendo día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Darío, ingeniero Santiago, ingeniero Eliseo. Estoy muy agradecido con sus personas y por este trabajo. Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Entonces vamos a concluir. Muchas gracias. Me despido. Me despido. Muchas gracias, también me despido. Muchas gracias, ingeniero Darío Vázquez. Mira acá. Felicitaciones, vida. Ay, con honores, mi amor. 17. Muchas felicitaciones. ¿Ves? Dios está contigo, no estás solo, mi amor. Ay, amor. Qué orgullosa me siento de ti, mi tío. Te amo mucho. Qué bueno. Gracias, Dios mío. Gracias. Mi bebé. Estoy orgullosa. Gracias, niño. Ya, pues ya se acabó. Se Bien, acabó. Vitito. Ya lo acabé todo. ¿Cuánto nota me han puesto? 17. Con distinción, ¿no? Ahí me falta un puntito más. No, 19 ya es para excelencia. Qué cosa ya. Gracias, Dios. Muchas gracias. Gracias. Se acabó, hijito. Ya, Ya se acabó, amor. pues, ¿qué le digo ahora? ¿De acá qué sigue? Le digo, señora Leticia. Claro, gracias, señorita Leticia, por todo el apoyo. No sé si usted me podría informar qué tengo que hacer para proseguir, digamos. No se puede recortar, ¿cómo será? Ay, gracias, Dios mío. Se acabó, mi amor. Sí, Ya pues. pasó todo. No sabía qué hacer. 42 minutos, Guicho. En 42 minutos terminaste de responder. Videollamada perdida. Videollamada del ingeniero Eliseo. Como está en silencio. Me voy a llamar al ingeniero Páez, ¿no? Señor Ramos, ¿me escuchas? Sí, ingeniero Eliseo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. No, reitero mis felicitaciones. Ya hemos firmado el acta
ya ahora te quedan los procesos para que te otorguen el diploma correspondiente. Ya con eso cerramos el caso. Gracias, ingeniero. Bueno, te ha felicitado el presidente y en verdad estuvo excelente tu trabajo. Quisiera que me dejes un recuerdo. Si me podrías enviar tu PPT a mi correo, por favor. Ahora mismo le mando, ingeniero, a su correo de Hotmail. Muchísimas gracias, ingeniero, de verdad, gracias por su apoyo, por todo el tiempo. Quisiera tener una huella presente porque lo hiciste excelente. Muchísimas gracias, ingeniero. Eso llevas dentro de ti mismo, en tu trabajo. Tú vales, pero ya, gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Estamos en comunicación permanente. Ya, ingeniero. Sí. Excelente, ingeniero. Gracias. Muchísimas gracias. A usted, ingeniero, por su tiempo y por todo. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Hasta luego. Ay, amor. Mi bebé, estoy orgullosa de ti. Por fin voy a tener mi título, mi amor. Bebé. Esto le he puesto, ¿no? Esto le mandaré, pero no. Guardar. Ahí también me lo voy a mandar ya. Bandeja de entrada, nuevo correo. Esto de acá. De una vez lo mandaré, mi amor. Ay, hijito. Mi amor, me parece que te vas a ir bien a trabajar otro. Al ingeniero Eduardo tengo que agradecerle porque él me suministra todo. Dile, te dedico, ingeniero, mi título, me has ayudado demasiado. El liceo, ¿no? Estamos alegres, vida. Yo también estoy contento. Es inimaginable, ya estamos más ansiosos con 61 diapositivas y tú. Gracias, mi amor, me has ayudado muchísimo y eso es pues, el resultado está acá, ¿no? Gracias, mi amor, gracias. Ay, vida, mi vida, estoy muy orgullosa de ti, corazón. Oye, voy a cortar ya, pero lo que he grabado. Con honores, hijito, ¿eh?